Bueno, no sé si me veis muy bien, pero vamos a cortar por aquí, porque aquí está el nuevo iMac. Pues así es, chicos, aquí estoy con este iMac de 27 pulgadas con la pantalla 5K, que esto no cambia. He comprado el modelo básico para que veáis con todos los tests y con todas las pruebas que le vamos a hacer hasta dónde es capaz de llegar este iMac, que la verdad es una pasada, chicos. Como veis ahí está súper protegido, es muy difícil que se os dañe de camino a vuestra casa, y como veis ahí he encontrado lo primero que nos viene en este unboxing, que sería el teclado y el Magic Mouse de segunda generación, en este caso en colores de blanco, que son los clásicos y que a mí me gustan mucho, sobre todo porque son súper ligeros, y ambos, como veis ahí, se cargan mediante Lightning. Este teclado, la verdad que es ultra ligero, súper cómodo y pequeñito, que la verdad combina muy bien con nuestro iMac, como veis ahí, y la verdad que este teclado sí que podremos cargarlo a la vez que lo usamos, pero el ratón, en cambio, como veis ahí, tiene, bueno, pues el puerto Lightning ahí abajo, que si lo cargamos no podremos utilizarlo. Sé que esto es un poco fail, pero en este caso 1 minuto de carga es 1 hora de uso, 2 minutos 2 horas, y en unas cuantas horas tendremos carga para incluso más de 1 mes y medio. Así que yo creo que es algo que lógicamente en cuanto a diseño no está bien, pero en cuanto a uso no vamos a tener ningún problema, ya que la batería de estos dos dispositivos tarda muchísimo en agotarse, así que, chicos, tampoco me parece tanto fallo. Lógicamente no os lo había enseñado, pero aquí está el cable USB Lightning que vamos a utilizar para cargar tanto el teclado como el ratón, y después no nos podemos olvidar, lógicamente, de los stickers de la guía de usuario por si alguno tiene algún problema a la hora de configurar este iMac, y también el pañuelito de microfibra, que no nos podemos olvidar de él, que la verdad es un detalle, e incluso si nos fijamos un poquito ahí en la parte de atrás encontraremos una manzanita de Apple, que la verdad parece una tontería, pero bueno, a mí me ha hecho ilusión. Así que luego también tenemos el conector para encender nuestro iMac y ponerlo ya manos a la obra. Vamos a quitar un poquito los plásticos, que lo he hecho con mucha delicadeza, a decir verdad, y tiene varios para proteger la pantalla de una manera óptima. Y por fin ya tenemos ahí los puertos, que tenemos varios. En este caso el primero que estáis viendo ahí es el jack de 3,5 milímetros. También tenemos un slot para tarjetas SD, 4 USBs tipo A y 2 USBs tipo C, y por último tenemos el Ethernet, puerto Ethernet, que por cierto podremos ampliarlo por $100 más a uno de 10 GB de velocidad. Aquí atrás parece que solo tenemos el conector para encender nuestro Mac, pero hay escondida una parte para ampliar la RAM de nuestro dispositivo. Como veis abajo tenemos que tocarlo con un lápiz, se abre esta apertura y como veis aquí tenemos 2 slots para RAM vacías, 2 ranuras que podremos cubrir. Si nos vamos a la página oficial de Apple, por 32 GB nos van a cobrar 750 euros, que me parece una animalada, me parece muchísimo. ¿Por qué? Porque vamos a poder ampliarla sin perder la garantía, y además estos 32 GB en Amazon con 2 ranuras nos costarán solamente 133 euros. En dólares es más o menos el mismo precio, y sin perder la garantía vamos a tener 40 GB de RAM. Así que os dejaré en la descripción los enlaces a Amazon, porque me parece algo que Apple, bueno, pues nos deja hacer, que en cambio el SSD no nos deja, así que vamos a aprovecharlo. Y hablando de aprovechar, la verdad que aquí Apple no le ha dado un rediseño, ese de rediseño que esperábamos en este 2020. Me parece que estos bordes van a tener que esperar a reducirse a los nuevos procesadores de Apple Silicon, que va a aprovechar y va a hacer un rediseño completo del iMac, del de 21,5 pulgadas o incluso el de 23 pulgadas. Aún así, bueno, este diseño es icónico, a mí me encanta. Y hablando de renovaciones, sí que tenemos una renovación de la cámara, y es que ahora la cámara de nuestro iMac grabará en 1080p, ya olvidamos los 720p y estaréis escuchando el sonido
que capta en este caso los nuevos micrófonos de estudio de este nuevo iMac para ahora poder realizar videoconferencias y además grabar sonido de una forma muchísimo más cómoda y de muchísimo mejor calidad. Aquí estaréis viendo una prueba con la cámara de 1080p del iMac y aquí estaréis viendo la calidad de mi MacBook Pro, que tiene una cámara de 720p. Y yendo a la pantalla, es cierto que Apple nos ofrece una pantalla con vidrio nanotexturizado, que como nos pone ahí es cuando no vamos a poder controlar el ambiente, tanto la luz que entra como las condiciones de luz que tenemos en nuestro estudio. En este caso me parece un precio excesivo, 650 euros, así que la he comprado sin este vidrio texturizado. Además puedo controlar la luz del ambiente que tengo yo en mi habitación, así que la pantalla 5K la verdad me parece increíble. No vamos a poder ver ningún píxel aunque lo intentemos, porque la verdad viendo vídeos es una pasada, viendo vídeos en 4K, la verdad que se disfruta muchísimo esta pantalla y no hay ninguna objeción que podamos decirle a esta pantalla. Brillo de hasta 500 nits, gama cromática P3 que tiene, bueno, pues hasta un 25% más de colores en la que usan las sRGB, que es principalmente su gran competidor. Al fin y al cabo tenemos mejores imágenes en movimiento y además representa más de 1000 millones de colores, que me parece increíble. Una novedad muy importante de este iMac que no traía el del año pasado es la tecnología True Tone, que como vemos ahí ya la tenemos en este iMac y bueno, para los que no sepáis de qué se trata, va a poder ajustar el blanco de la pantalla a la luz ambiente para que no nos afecte tanto a los ojos y la calidad de la pantalla también, bueno, pues se adapte un poquito al estilo o al ambiente de la habitación. Además me parece que tener una pantalla tan grande nos va a permitir sobre todo utilizar muchas aplicaciones a la vez. Como veis, yo ahí tengo 3 aplicaciones, estaba descargando el Fortnite, estaba ahí viendo un vídeo, el canal de YouTube de Tu Apple Mundo, y lógicamente he abierto el calendario por ocupar una aplicación más, y la verdad que sin ningún problema comparado con mi MacBook Pro de 13 pulgadas, la verdad que es una pasada trabajar en este tipo de pantallas, y para la gente que está muchas horas no va a tener que hacer tanto esfuerzo para ver más aplicaciones y para trabajar en más programas a la vez. Y nos metemos ya con un test, en este caso un test de rendimiento del disco SSD, que por fin se han renovado. Antes eran discos duros que no eran sólidos, ahora ya tenemos un SSD de 256 GB y con esta prueba de Blackmagic de la velocidad del disco hemos tenido, la verdad, unas muy buenas noticias comparado con el disco anterior del año pasado. Nos daba unos resultados de 500 megas de escritura y 800 megas de lectura, y este año, como veis, llega a 1000 de escritura frente a esos 1400 de lectura. La verdad que es cierto que estos 256 GB puede que a mucha gente se le acaben llenando bastante pronto si trabajamos con programas que ocupan mucho espacio como Final Cut o programas de edición de música incluso, así que os recomendaría subiros a la versión de 512 GB o incluso de 1 TB dependiendo de cuánto vayáis a utilizar archivos muy grandes. Incluso yo sí que casi ocupo estos 256 GB en unos días, y esto la verdad que es un poco preocupante. Aún así, la velocidad con 5 GB de tamaño de estos archivos me ha parecido increíble y es un paso adelante con estos discos SSD. Y lógicamente lo siguiente que he hecho es irme a Fortnite, descargármelo y jugar con la resolución 5K y mirar los FPS en la parte de arriba a la derecha, porque me ha sorprendido que está sobre los 70, sobre los 80 de media FPS con una resolución 5K en Fortnite. La verdad que he jugado súper cómodo con esta resolución y me ha sorprendido muchísimo. Aún así, no es lo recomendable jugar en 5K a Fortnite. Esta gráfica, la verdad que, bueno, pues nos ayuda mucho a jugar en esta resolución, pero he bajado a 2K para ver cómo realmente se jugaba y también me ha sorprendido bastante por la calidad. Esta gráfica, la verdad que la 5300 está mejorando muchísimo los resultados, luego veremos, pero fijaos que en 2K también estamos sobre los 80 FPS, me ha sorprendido también para bien, y esto es una buena noticia, ya que muchas personas creen que no se puede jugar con un iMac y la realidad es que sí. Incluso si bajamos un poquito más la resolución y ponemos, por ejemplo,
teniendo una resolución de 2K, vamos a jugar ahí ya muy bien, ya que los FPS se mantienen bastante estables en 80, 90, incluso si no estamos haciendo nada, pues puede llegar hasta los 100 FPS, pero en verdad la estabilidad de estos FPS me ha llamado la atención. En 2K, y si ya la bajamos un poquito más incluso, pues vamos a tener FPS bastante estables, y esto me ha ayudado muchísimo a comprender que también se puede jugar con este iMac en unas condiciones bastante favorables. Y lógicamente no iba a probar solo la gráfica de esta manera, sino que he iniciado un test Engine Heaven, que es muy popular en los test americanos, para probar cuáles son los FPS de media y cómo trabaja la gráfica con un test, con un benchmark, y la verdad que esos 63,7 FPS de media y una puntuación de 1605 me ha parecido bastante buena, porque si la comparamos con la gráfica de el año pasado, la verdad que la puntuación es muy superior. Y si nos vamos a compararla con la Vega 48, que el año pasado eran $450 más, casi la igualamos. Me parece que es un paso adelante también con la gráfica, y que está haciendo un muy buen trabajo Apple en este aspecto. La verdad que en cuanto a utilización de los gigahercios de los procesadores, la verdad que también ha sido bastante estable, y la temperatura también. Si nos vamos a CPU, si nos vamos a un test de la gráfica de Geekbench, nos encontramos que también mejora en pues tanto el estándar OpenCL como en el estándar de Metal. Tenemos mejores puntuaciones en general. Esto es algo muy positivo. Y ahora sí nos vamos a mirar el rendimiento bruto del ordenador, la CPU, que es algo también muy importante para cuando trabajamos con programas muy potentes, y este Cinebench R20 nos va a ayudar un poquito a ver cómo trabaja esta CPU, que nos vemos como la temperatura ahí aumenta muchísimo, vemos cómo utiliza prácticamente esos 4,2, 4,3 GHz del procesador, y la temperatura es cierto que aumenta bastante. Estamos hablando de un programa que, pues va a descubrir el rendimiento bruto de este iMac, y la verdad que me ha sorprendido también bastante. En general, este i5 de 10ª generación, que parece que el más básico de todos, pero realmente me ha sorprendido. Es cierto que luego os comentaré si necesitáis un trabajo más intenso o un trabajo más profesional, pues os voy a recomendar otras opciones, pero en principio me parece una muy buena idea comprarlo para, pues temas muy básicos. En este caso, la puntuación, vemos ahí que es de 3.345 puntos, se sitúa en 5ª posición, ahí nos da un poquito una media comparándola con otros procesadores, y como vemos la CPU ha sido, pues máxima directamente, casi llega a los 4,5 GHz, no llega, 4,2 más o menos aproximadamente el procesador, y la temperatura no alcanzó los 100 grados, pero estuvo muy cerca. Como veis, la puntuación no está mal, y si lo comparamos con la puntuación del año pasado, estamos viendo cómo casi lo duplica, no lo duplica, pero sí que es un 50% más rápido este procesador que el del año pasado. En cuanto a la utilización de un solo núcleo, la verdad que la puntuación no se ve tan diferente, pero sí es superior. Y en cuanto a multicore con Geekbench 5, la verdad que ahí sí se ve un poquito más. Aún así, el rendimiento también lo vemos reflejado cuando exportamos un vídeo a 4K, añadiéndole efectos, añadiéndole pues un montón de ajustes dentro del vídeo, ¿vale? La verdad que no he tenido ningún problema para estar editando vídeo. En este caso no era 4K este vídeo del dron, pero después sí que he insertado clips en 4K y los he exportado para ver cuántos segundos tardaba uno, cuántos segundos tardaba otro, y la verdad que vais a ver ahí cómo dura exactamente 5 minutos. Y me pongo a exportarlo, ¿vale? La renderización la he realizado con H264, que es prácticamente también el estándar, y la resolución, lógicamente, 4K. Me pesaba el vídeo 2,15 GB aproximadamente, y vemos cómo va a tardar bastante en renderizarse y en exportarse,
pero finalmente, si nos fijamos en los resultados, vemos como una exportación más rápida en el iMac de 2020 comparado con el iMac de 2019. Por si os interesa, estos datos os lo voy a dejar en la descripción para que veáis la diferencia entre el iMac de 2019 y este iMac de 2020. Y en cuanto a temperatura, en cuanto al final de la exportación, la verdad que la temperatura estaba alta, pero se mantenía bastante estable. Utilizaba prácticamente los 4,5 GHz, ahí vemos como de máxima utiliza los 440. Y por último también tenemos que las conclusiones son que vamos a exportar más rápido vídeo, tampoco es una diferencia muy exagerada. Ahora os voy a decir qué iMac necesitáis en función de vuestras necesidades, a qué os dediquéis, pero en conclusiones generales es un iMac con un muy buen rendimiento, con un SSD mejorado, y si no tenéis excesiva prisa y podéis esperar entre 5 y 7 meses, lógicamente yo creo que van a renovar la gama de los Mac. Ya sabéis que van a salir los nuevos procesadores desarrollados por Apple, Apple Silicon, y por tanto habrá un rediseño incluso en cuanto a diseño como tal de todos los Mac que vayan a salir en este 2021. Así que si sois principiantes, la verdad que os recomendaría el iMac básico si queréis navegar por la web, si queréis abrir Pages o utilizar Microsoft Word, PowerPoint, Keynote. La verdad que estas aplicaciones, este iMac, bueno, pues las va a hacer de manera sobrada, incluso tendréis para muchos años. Eso sí, lo recomendable sería, lógicamente, ampliarle la RAM, como os he dicho al principio, añadiéndole 2 ranuras de 16 GB cada una y tendréis 40 GB en total. Y también, si trabajáis con archivos grandes, mejorar también el SSD, añadiendo al menos 512 o 1 TB de almacenamiento. Y si, bueno, pues trabajáis mucho con edición de fotos, edición de vídeos, podría aumentar hasta un i7 el procesador, porque aumentaría el rendimiento. Y si también podéis aumentar la gráfica, sería algo muy recomendable, e incluso para aquellas personas que quieran jugar a juegos y utilizar este ordenador para el gaming, la gráfica más top sería ya lo más importante. El i9 realmente no lo necesita prácticamente el 99% de los usuarios, solo aquellas personas que sean programadores profesionales y vayan a compilar muchísima información y necesiten tirar muchísimo de procesador. Así que espero que estas recomendaciones te hayan servido. Si tienes alguna pregunta más concreta, puedes encontrarme por Instagram. No olvides suscribirte al canal, que de verdad me ayuda muchísimo, y valorarás el esfuerzo que me ha dedicado realizar este vídeo. Así que nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. ¡Chao!